chicas? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Activos? ¿Contento? ¿A gusto? ¿Divertido? ¡Amanecimos! Y eso está padrísimo. Ahora, a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Quiero agradecer tu compañía donde quiera que estés. Gracias Radio Mujer Mazatlán, gracias Austin, Texas, Cable Radio Network, zona metropolitana y alrededores de Jalisco, alrededor de la Riviera de Chapala, que me encanta. Yo voy muy seguido a Chapala, me gusta. A San Juan Cozalá, Jocotepec, todos estos lugares hermosísimos, de verdad, qué clima tan hermoso. Y bueno, el día de hoy en Tu Mundo Mujer, estamos contigo y agradeciendo al equipo que hace posible. Charo Espinosa en la producción, Brenda en los teléfonos, Toño en controles, César en video y en esta voz tu amiga Mónica Ramírez. Y hoy tenemos un invitado especial. ¿Estamos de acuerdo? Un poquito de música, Toñito, para entrar en ambiente con él. Ya hemos escuchado hablar de Coco Chanel, ¿verdad? Hoy, Emilio Ballí, quien es historiador y que cuenta anécdotas de personas a nivel mundial, nos acompaña. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias. Por cierto que estaba viendo que qué ameno haces tu programa. De Ay, gracias. Estuve también. Tu sonrisa es fabulosa. Muchas gracias. Hay que sonreírle a la vida cada día. Fíjate que ojalá y se instituyera el Día de la Sonrisa. ¿Verdad? Que un día en que todo el mundo saliera sonriendo a la calle. A tal hora, tal minuto, todo el mundo se va a reír. Exacto. ¿Te late? A mí me late muchísimo. Está genial. Y decir buenos días y que todo el mundo te conteste. Ándale. También. No, o el que pasa que ni saluda, ¿qué es eso? Exactamente, que pasa la gente luego con la cara fruncida. Pero bueno, aquí saludamos. Por eso te digo que lo hacen muy ameno. Gracias. Lo demás lo dejamos a un lado. Claro. ¿Para qué nos preocupa? Que se preocupen ellos. Emilio, Coco Chanel. Coco Chanel. Mira, Coco Chanel, que quise escoger este personaje y se los propuse porque es un personaje que llama la atención. Mira, fue una mujer, vamos a situarnos primero en la historia. En la historia vamos a decir que ella nació a finales de 1800 y ya murió cerca de los 80 y tantos años, 88 años, ya en 1970 y tantos murió ella. Pero es interesante por la personalidad y la época que le tocó vivir. Curiosamente fue una mujer que le atinó el momento, la hora y el tiempo y el lugar donde ella empezó a ejercer toda su, ese potencial que traía. Uh-huh. Ella comienza siendo una mujer pues prácticamente desconocida, porque es más, a los 12 años queda huérfana de mamá y el papá a todos los hijos los reparte en diferentes asilos, por así decirlo, internados. Uh-huh. Y a ella la internan a los 12 años. Uh-huh. Ya como situación por pobreza. Sí, exactamente, porque era una familia muy pobre y no podía mantenerlos, y mucho menos como hombres. Ahora viajante, el papá viajaba mucho, era gente viajero de aquel entonces, y con aquellos caminos pues uh-huh. Se perdía por temporadas largas, entonces por eso reparte a todos sus hijos. Ella ya como a los 16 años, pues ya no puede estar, 16, 18 años, ya no puede estar en un colegio interna, y pasa a otro internado, pero ya de señoritas. Uh-huh. Pero ella no está conforme. Ahí una cosa que sí llega a aprender el manejo, fíjate, voy a decir el manejo de la aguja y del hilo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella se hacía su propia ropa. Además se acostumbraba que todas las señoritas en esa época aprendieran a coser. Sí. Era parte de la educación y de ser mujer. Hoy en día si la mujer no sabe coser, no hay problema. Sí. En aquel entonces todas aprendían a hacer punto de cruz. No, y las niñas popis aprendían además a tocar piano. Además, pero eso de las propias, pero en general todas aprendían a coser y se hacían su propia ropa. Y se acostumbraba a tener que hacer tu propia ropa. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Se acostumbraba que en todas las casas había una máquina de coser. Sí. Y fíjate que yo decía que ella llegó en el momento y en el lugar propicio, porque ella empieza a cantar en un centro nocturno, vamos a decirle un cabaret de aquel entonces. Eso, pues claro que la tachaban pues de mujer fácil, ¿no? Pero ella se mantenía en su lugar hasta donde ella quería, porque ella sí tomó una personalidad tal que era envidiada.
Fíjate que lo curioso, con ese origen que podíamos decir que le causaba traumas, ahorita un niño que se pierde la mamá y que le internan, dicen, no, pues va a quedar traumado, va a necesitar un psicólogo. No, ella fue su propia psicóloga. Y ella salió adelante, conoce en ese ambiente, conoce a un señor adinerado, creo que era medio aristócrata también, Etienne Bernet se llamaba, y Etienne la empieza a subir y se hace su amante, la hace amante, y la lleva a vivir a un palacio, un palacete, en donde la empieza a presentar con gente de la aristocracia y gente pudiente, gente de la alta sociedad. Entonces ella empieza también a hacer envidia y envidiada, porque en aquellos entonces hay que tomar en cuenta que las mujeres vivían apretadas en los corsés, los sombreros aquellos tremendos que usaban, que casi les rompía la cabeza y la nuca, y ella empieza pues a vestirse y a usar una ropa más holgada, más a gusto. Entonces sin querer la gente pues la empieza a envidiar y dice, oye, pues esta muchacha pues que bien se ve, porque además tenía porte. Delgadita, guapa, y lo que se pusiera le lucía. Exactamente. Dice, no necesito un corset para lucir mi cuerpo. Ándale. ¿No? Ya la dijiste, sí, exactamente. Ahí ella empieza a crear una moda que empieza a ser aceptada por comodidad y por gusto en la sociedad, porque además hay que tomar en cuenta que ya ella, ya de grandecita, le toca la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que ella estuvo ya en el lugar propicio, ¿no? Porque además, además, después de la Primera Guerra Mundial, empieza la informalidad en el vestir, en el actuar. Ya la mujer empieza a usar faldas más arriba del tobillo, empieza a cortarse el pelo, y ella empieza a propiciar todo eso, que además las mujeres empiezan a decir, es que me está trayendo la liberación en grande, me está liberando de todo lo que yo sufría, ¿no? Entonces, Coco Chanel, ella, fíjate que además hay una clasificación que dijiste tú muy buena, que era guapa, porque no era bonita, para nada, pero tenía porte. Tenía porte, y sobre todo esa forma, ese aprender a vivir por ella misma le dio una seguridad que donde ella se paraba atraía la atención de los hombres, y no por eso, no por bonita ni porque estuviera muy bien formada, o sea, no se fijaban en ello porque usaba ella chalecones, las faldas muy sueltas, ¿no? Pero todavía largas, pero sueltas. Y estoy hablando Primera Guerra Mundial, antes y durante, ¿no? En ese entonces conoce también a un medio lord inglés, que también la hace su amante y se la lleva a vivir a París, y él empieza a financiar el primer salón en que ella quiere hacer una tienda de sombreros. ¿Por qué? Porque ella sabía que el sombrero era un gran adorno para la mujer, pero los sombreros en general eran muy incómodos y eran una lata y muy caros. Entonces ella hace unos sombreros que sean fáciles de portar. Empieza la mujer a usar el pelo más corto, y entonces el sombrero verdaderamente se convertía en un accesorio principal. Y un accesorio que le ayudaba para el pelo corto, ¿no? Claro. Entonces todo eso empieza. Y claro, su gran boom ya fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando ella empieza con su famoso perfume, el Chanel. Y de esto, después del corte comercial, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Encantado. ¿Qué recuerdas de Chanel y qué has usado de la marca Chanel? Vamos a un corte, regresamos con más. Muy bien. Respiramos hondo. Y seguimos. Ándale, sí, exactamente. Prohibido rendirse, como bien dice Brenda. Muchas gracias. Padrísimo. Y les invito a estar en el chatting de Radio Mujer, radiomujer.com.mx. Entras al área de chatting y ahí estamos contigo en Mundo Mujer, en el room de Mundo Mujer. Estamos totalmente en vivo. Hoy platicando de una mujer controversial, una mujer exitosa, una mujer que vivió a su manera, una mujer extremadamente audaz, inteligente a su manera también para conseguir lo que quería y a costa de lo que fuera.
Emilio, ¿cierto o no? Es cierto, es cierto. ¡Fuerte! Sí. ¡Tremenda! Fue a costa hasta de ella misma. Totalmente, estoy de acuerdo. Porque además ella tuvo que sacrificar cosas para explotar lo que ella veía y sabía con su inteligencia y su buena visión, una buena visión pues de comercio y económica, porque tenía ambiciones. Ella pues logró sacrificando otras cosas, entre otras sacrificando vamos a decir un verdadero amor, porque sí tuvo 2 principales amantes, pero no se llegó a casar, pero ella sacrificó de veras el vivir, pues una familia, y ella todo lo sacrificó y se dedicó a su trabajo, que fue sacar esa moda en que liberó a la mujer. Por eso también fue tan importante. Y además era irónica, dicen que era muy irónica y sarcástica, pero sabía poner el dedo en la llaga con la gente. Bueno, pero mira, hay una cosa que es importante. ¿Por qué se hizo también famoso su perfume? Porque todo el mundo conoce el perfume Chanel número 5. Dice uno, bueno, ¿y por qué ponerle un número en lugar de ponerle una flor? ¿No? Los perfumes suelen ser de una flor, acaso por el sitio, porque el número 5. Bueno, el número 5 fue un número que ella escogió. ¿Por qué? Porque la persona, el perfumista, vamos a decir, que elaboró este perfume, era un señor muy conocido que era Ernest Beau, se llamaba. Beau de Beaux, se escribe, o sea, de bello. ¿Ves? Y este señor, decían, bueno, en aquellos entonces había los perfumes de las mujeres elegantes, pues eran sencillamente o azar o eran perfumes de jazmín o cosa por el estilo, de un solo aroma. Y las mujeres ya menos elegantes usaban el almizcle o usaban otros tipos de perfumes que eran muy chillones y que las distinguía, en pocas palabras, a las mujeres más fáciles, ¿no? Entonces ella estuvo platicando con este señor y él decidió mezclar aromas. Entonces por ejemplo, mezcló el azahar, lo mezcló con rosas de mayo, con aromas del Brasil, aromas de madera. Entonces empezó a mezclar, llegó a mezclar cerca de 80 diferentes aromas en diferentes combinaciones. Y le presenta a ella en frasquitos, en 5 frascos le presenta las diferentes combinaciones. Ella los huele y se decide por el quinto frasquito, que era el aroma número 5. Entonces, aparte, ella, para presentarlo, escoge el 5 de mayo, 5-5, para hacer su presentación de la última moda en 1921, que ya había pasado la guerra y estaba pegando muchísimo toda esa liberalidad que tenía, liberación en el vestir y en el poder vivir más sport, pero elegante, y escoge ese día 5 de mayo para presentar su perfume. Y además todo el salón olía a ese perfume, entonces todo el mundo entra y desde el principio lo capta. Además, ella escoge otro detallito, también para ese entonces, el frasco. Y es el frasco que todavía se usa, porque también en aquellos entonces se usaba que los perfumes famosos usaban frascos muy sofisticados, muy elaborados, y usaban grandes pues cristalerías francesas o alemanas para poder presentar sus frascos. Y ella escoge un frasco cuadrado, prácticamente transparente y minimalista. Y pega muchísimo también, y es el que todavía se usa. Al ser cuadrado es distinto, ¿no? Para la ocasión. Exacto, y transparente, porque para presentar perfumes los presentaban en colores azules, rosas, colores pastel. No, en colores café. Ándale, todo eso. Y ella decide que este perfume... Que se vea la transparencia y el minimalismo. ¿Por qué? Porque era lo que ella quería presentar, la informalidad, la elegancia de la informalidad. Y ella decía también, por ejemplo, del perfume, una anécdota de ella, decía, es que la mujer debe ponerse el perfume en donde quiere que la bese el hombre. ¡Ándale! Oigan, quiero compartirles que el día de hoy aquí en Mundo Mujer, si ustedes ponen el área de internet, radiomujer.com.mx, la producción está pasando imágenes reales, de fotografías reales de Chanel en momentos
en convivencia, en una comida, en una fiesta, en una reunión, con su imagen, en la cotidianidad, en su trabajo, en sus exposiciones, en sus presentaciones. Y están preciosas las imágenes. Les invitamos a compartir con ustedes todo esto en radiomujer.com.mx. Hoy platicando de Coco Chanel, y dice, por ejemplo, Alejandra de Paseos del Sol, ella tiene 54 años, dice, de Chanel también recuerdo a Catherine, Marilyn Monroe, en mi juventud Chanel número 19 y el perfume Coco. O sea, jugó con varios números, jugó con su nombre también, jugó con su marca de alguna forma, ¿no? Y Silvia dice, ¿en dónde encuentro la esencia original de Chanel? Solo la he encontrado en Estados Unidos. Silvia, hoy en día en tiendas departamentales, de mucho prestigio incluso, ellos de seguro tienen la esencia. Ellos de seguro lo tienen porque traen todo lo conocido a nivel mundial. Entonces por ahí le vamos a buscar un poquito, ¿qué te parece? Sí. Y continuamos con esta historia, ¿no? Fíjate que otro detalle también que ella decía, es que yo trato con la moda que estoy trayendo, que era, ya después se hizo famoso, por ejemplo, con esta niña, pues iba a decir Onassis, ¿no? Pero no era Onassis, era Kennedy. Kennedy, ¿no? Con Kennedy, Kennedy, sí, era un chaquetín con falda y más bien holgado, como digo también, pero sí llegaba a resaltar la elegancia de la mujer. Jackie. Y ella, Jackie, sí. Y ella lo que decía era eso, decía, es que la idea de la moda no debe de verse el vestido, sino debe de resaltar la belleza de la mujer. Para eso estaba. Para eso estaba, sí. Y luego también ella resalta muchísimo dentro de esa informalidad el gusto de poder usar bonita bisutería, pero elegante bisutería, y cómo llevar la bisutería, que creo que también María Félix llegó ella, era lo que decía, pero ¿por qué muchas de las mujeres mexicanas son fodongas? Dice, ¿por qué no usan elegancia? ¿Por qué no llevar lo que se ponga uno? Pero con elegancia. Con estilo, como diríamos. Con estilo, sí. Y no importa. Y bien coordinado, ¿estás de acuerdo? Ándale. Tanto accesorios con tu ropa, tu calzado, tu reloj. Sí. Créanme, o sea, desde el color de tu cabello, son muchas cosas que rodean la belleza de una mujer. Y sobre todo, ¿sabes qué? La parte interna, porque se proyecta, en ella se proyectó, no era tanto bonita como la elegancia, el porte, la seguridad que ella proyectaba. Era una mujer fuerte, Era una mujer muy fuerte, una mujer que sabía lo que hacía, lo que quería y a dónde quería llegar, y todo eso lo que proyectó fue una personalidad de la seguridad que ella había adquirido. Y sabes a mí que me encantó esta comodidad en la ropa, que hasta hoy en día ese Chanel clásico se sigue usando, y además la innovación en los sombreros a mí me fascina. También, sí. Eso aprendemos el día de hoy de Coco, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que eso es lo que hay que aprender, esa seguridad, y esa seguridad interna que debe de tener una persona que aunque sea físicamente no sea agraciada, puede llegar a le aprendemos eso y podemos tener 1000 cosas positivas de ella también. Claro, 1000. Y lo demás no lo juzgamos. Exacto. ¿Cómo te contactamos, Emilio? A mí, pues mira, me pueden contactar, pues principalmente hay un teléfono que tengo, hay mi correo electrónico. Claro. Correo electrónico es Emilio A. Ballí, se escribe B de bueno, A, doble L, I de Ignacio, emilioaballí@gmail.com. Ok, y con más historias te queremos aquí en Mundo Mujer, ¿te parece? Claro, pues me encanta todo esto qué y sobre todo charla contigo. No, sobre todo pues, aprenderles, pero la parte humana, la parte del diario, no lo que presentan los libros de historia nada más. Sí, exacto. Ese es el chiste. Vámonos por esa área, descubriendo el mundo ¿no? Y sobre todo con eso, aprender, como de Coco Chanel, su porte y su personalidad. Por supuesto. Y ahora su aroma, que podremos traerlo el día que quieras, y sus accesorios también. Gracias, Emilio. Muy buen día. Encantado. Regresando, Diana Díaz en Mundo Mujer.